Muy buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Apreciamos la presencia de todos ustedes en esta ocasión, amigos que nos acompañan, hermanos, hermanas que están presentes en este día jueves, y sí, otro día caluroso. Yo creo que no nos cansamos de repetirlo. Y gracias a Dios que en esta tarde pues tenemos la oportunidad de poder estar juntos una vez más, poder abrir el Santo Libro y considerar lo que nuestro Dios ha preparado para nosotros. En esta ocasión yo quisiera que vayan abriendo sus Biblias juntamente conmigo. Vamos a ir al Evangelio de Daniel, al libro de Daniel, en el Antiguo Testamento. El día de ayer sí considerábamos ahí lo que el Evangelio de Lucas nos habla acerca de cómo Jesús crecía. Y en uno de los puntos que considerábamos, hablábamos precisamente de un joven llamado Daniel. Y yo quisiera en esta ocasión considerar con ustedes lo que la Biblia nos enseña acerca de este joven en aquella ocasión llamado Daniel, que leemos en el capítulo 1. Y vamos a leer del verso 1 al 8. Y dice la Escritura de la siguiente manera, vamos a empezar con esta lectura. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Y los colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje de los príncipes, muchachos a quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría y sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombres, puso a Daniel Belsasar, Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, pidió. Por tanto, el jefe de los eunucos, que no se les obligase a contaminarse. Esta parte de la escritura es interesante, el caso de Daniel. No sé qué tantos de nosotros, yo creo que en alguna ocasión por ahí han estudiado por ahí acerca de Daniel, acerca del reino babilónico. Nos damos cuenta, según la historia, que el reino de Babilonia era un reino inmenso, un reino con habitantes de casi 250,000, que para ese entonces, estamos hablando, era una nación muy extensa, muy grande. Y esa nación creció y se esparció por mucho espacio en aquel entonces. Esta nación creció porque llevó cautivos a otras naciones a su alrededor, incluyendo a la nación de Israel y a la nación de Judá, la cual Daniel y sus amigos que leemos ahí eran parte. Cuando Daniel llegó ahí a Babilonia, Daniel y sus amigos fueron influenciados, fueron endoctrinados, fueron enseñados todo de acuerdo a las costumbres, a la cultura babilónica. Pero algo que me parece interesante de todo esto es que Daniel, Ananías, Misael, Azarías no perdieron su identidad. En todo momento supieron quiénes eran, a quienes pertenecían. Y ellos pertenecían al pueblo de Dios. Y conocían a Jehová
conocían su ley, y en medio de toda esta influencia, ellos no cambiaron su identidad. Yo quisiera considerar con ustedes un poquito acerca de esto en esta ocasión, hablando de identidad. ¿Qué quiere decir identidad cuando hablamos en nuestros días? Bueno, la identidad, hermanos, tiene que ver con la serie de rasgos, atributos, características propias de una persona, ¿verdad?, que lo hacen lograr la diferencia a los demás. En inglés hemos escuchado qualities, beliefs, personality traits that characterize a person. What makes you different from somebody else? That's your identity. Lo que te hace diferente, tus características, es tu identidad. Y Daniel y sus amigos tenían una identidad muy reconocida, una identidad muy propia. Ellos sabían y entendían a quién pertenecían, de dónde venían y de quién eran. Y eso fue algo que es impresionante de ver, cómo Daniel, a través de su tiempo en Babilonia, nunca se olvidó de quién era. Porque es fácil en este mundo, es fácil en esta sociedad perder nuestra identidad, olvidar quiénes somos, olvidar a quién pertenecemos. Y es algo que nosotros, nuestros niños, nuestros jóvenes, nunca deben de perder su identidad en Cristo, porque somos cristianos, porque pertenecemos al Señor Jesucristo. Y eso es algo que debemos de tener como parte de nuestra identidad y parte de lo que somos. Pero Daniel tuvo que luchar para mantener su identidad, ¿verdad? Y vamos a analizar algunas maneras de cómo Babilonia, ¿verdad?, quiso cambiar la identidad de Daniel, porque no fue fácil mantener esta identidad. Cuando leemos ahí en Daniel capítulo 1 y el verso 2, dice la escritura de la siguiente manera, dice ahí la escritura: Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Y dice ahí la escritura: y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. ¿Verdad? Cuando una nación conquistaba a otra nación, lo que hacía era que celebraban esa conquista. Y una manera que celebraban esa conquista, y eso lo vemos también más adelante en Daniel capítulo 5. ¿Se acuerdan cómo Belsasar celebraba usando los utensilios también y tomaba vino? Y cómo este rey desafió a Dios, y por eso Dios lo castigó. Pero estos reyes hacían esto y celebraban de esta manera, tratando de intimidar, tratando de decir, bueno, nuestro Dios, o todos los dioses que ellos tenían, porque eran gente pagana, gente idólatra, era como decir, nuestro Dios son mejores que tu Dios. Y aquí está este rey, dice ahí, colocando los utensilios del tesoro de su Dios. Y esto lo hacían porque representaban como trofeos. Y es como decir, nuestro Dios es más fuerte que tu Dios. Y ahí está Daniel viendo precisamente esto, observando cómo acaban de ser derrotados, cómo acaban de ser ellos conquistados por esta nación de Babilonia. Mas sin en cambio, Daniel mantuvo su fe en Dios. Esto no lo intimidó. Esto no fue algo que deterioró su fe o hizo dudar del Dios todopoderoso que era Jehová. Hermanos y jóvenes, van a venir tiempos cuando ustedes también, su fe va a ser de alguna manera pues atacada. Van a venir los comentarios acerca de ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué eres cristiano? La iglesia es puro aburrimiento. Va a haber comentarios de la ciencia diciendo Dios no existe. ¿Y qué vas a hacer ante esos ataques? ¿Vas a mantener tu identidad en Dios, tu fe en Dios como Daniel? Ahí está Daniel siendo atacado, ¿verdad?, por
por estos reyes, por este rey. Pero Daniel mantuvo su fidelidad en Dios. Dice ahí la escritura también, el verso 5 más adelante, dice, y le señaló el rey ración para que cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Y nótense lo que dice la escritura, y que los criase 3 años, para que a fin de eso se presentasen delante del rey. Entonces no fue un día que Daniel sufrió, que Daniel y su fe fue atacada, sino fueron 3 años. 3 años en los cuales Daniel pues tuvo que aprender el idioma, el caldeo. 3 años en los cuales Daniel aprendió las culturas, las costumbres de los babilónicos, gente idólatra. 3 años en los cuales tuvo que aprender la literatura. Cuando hablamos de literatura, esto habla de lo que una nación realmente cree, lo que una nación pues pasa de generación en generación. Y mucha de esa literatura la leemos en la escuela secular. Y aprendemos de qué se trata la nación, qué son las creencias de la nación. Bueno, Daniel aprendió literatura, aprendió las creencias, las ideologías, la ciencia, todo lo que los babilonios creyeran, Daniel fue enseñado en eso. Mas sin en cambio, Daniel siguió pensando y siguió creyendo en Dios. Esto no perturbó su identidad. Esto no cambió su fidelidad en Dios en ningún momento. Y una de las cosas que nosotros entendemos con esto también, ¿verdad?, es que esto sucede en las escuelas muchas de las veces. Los niños, los jóvenes son endoctrinados también. Son enseñados las costumbres, las creencias de la sociedad, la historia, el idioma. Quizá nosotros hemos visto cómo algunos de nuestros niños, nuestros jóvenes, han perdido el español. Se les ha dificultado aprender el español. ¿Por qué? Porque aquí en esta nación se enseña el inglés. Y no estamos en contra de aprender el inglés o ser bilingües, pero sabemos que eso es parte del endoctrinar. Eso es parte de aprender nuevas costumbres, nueva cultura. Daniel aprendió todo eso. Mientras estuvo ahí, lo estuvieron preparando por esos 3 años. Y no únicamente sucedió esto, sino que vemos también aún más cuando les trataron de cambiar sus nombres, o les cambiaron sus nombres más bien. Porque nos dice la escritura que ellos, sus nombres que los identificaban como judíos, como parte del pueblo de Dios, era Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Esos eran sus nombres originales. Pero dice ahí después que el jefe de los eunucos a Daniel le puso Belsasar. A Ananías le pusieron Sadrach. A Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Y preguntaríamos, ¿por qué hicieron eso? Una vez más, la identidad de estos jóvenes estaba siendo atacada. ¿Qué representaban sus nombres? Sus nombres representaban algo importante. Representaban nombres de Dios. Porque Ananías, el significado de ese nombre es Jehová es misericordia. Y si ven cómo este nombre alababa al único Dios verdadero. Pero ¿qué hicieron los babilónicos? Cambiaron su nombre a Sadrach. Y Sadrach ahora quería decir su significado, Acu ordena. Ese es uno de los dioses de los babilónicos, de los caldeos. Misael, igualmente, ¿quién como Jehová? Pero su nombre fue cambiado a Mesac, ¿quién como Acu? Otro dios, este dios babilónico. Azarías, Jehová me ha ayudado, fue cambiado a Abednego, siervo de Nebo, otro ídolo de los babilónicos. Y Daniel, por supuesto, Jehová es mi juez, es su significado.
y fue cambiado Belsasar, aquel quien Bel favorece. Su identidad fue atacada. Si algo nos identifica a cada uno de nosotros son nuestros nombres. Nos identificamos con ese nombre desde que nacemos. Y como que eso realmente expresa lo que somos, y lo que es mi identidad. Ese nombre que me dieron mis padres. Pero en este caso, ¿verdad?, los babilónicos trataron de cambiar su identidad por medio también de cambiar sus nombres. Es muy probable que Ananías, Misael, Azarías y Daniel, bueno, entre ellos nunca cambiaron sus nombres. Yo quiero pensar eso, de que ellos nunca se decían a sí mismos Sadrach, Mesach, Abednego, porque sabían el significado de eso, sino que siguieron pues valorando sus nombres, los cuales eran Ananías, Misael y Azarías, que alababan al único Dios verdadero que era Jehová. ¿Cómo pudo Daniel, hermanos, mantener su identidad? Ya vimos cómo su identidad fue atacada, pero ¿cómo pudo Daniel mantener su fe, su identidad en Jehová? Uno de los textos que leemos ahí nos dice claramente, ¿verdad?, cómo Daniel mantuvo su identidad. Y aquí está la clave, cómo nosotros, cómo ustedes jóvenes pueden mantener su identidad en Dios, entendiendo de que Dios está en control de todo, entendiendo que hay únicamente un solo Dios. Y dice ahí Daniel capítulo 1 y verso 2, y esta expresión la vemos por lo menos 3 veces en el capítulo 1. Dice ahí, y el Señor, dice Daniel, entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de Dios. ¿Qué está diciendo Daniel? Dios está en control. Y puso Dios, capítulo 1, verso 9, y puso Dios a Daniel gracia y buena voluntad con los jefes de los eunucos. ¿Quién estaba con Daniel? Dios estaba con Daniel, y Daniel lo reconocía. Dice el verso 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia y letras, ciencias y toda sabiduría. ¿Quién estaba en control? No hubo ningún momento que Daniel dudó acerca de quién estaba en control. Dios. Y a través de esos 3 años, ¿quién estaba en control? Dios. Y más adelante, ya cuando Daniel es más adulto, ¿quién estaba en control? Dios. Entonces, dice ahí el capítulo 6, aquí lo tengo también apuntado. Y estamos hablando, hermanos, Daniel en el capítulo 6, 70 años después. Ya no es un jovencito, ya no es alguien que recientemente ha llegado a Babilonia, pero dice ahí la escritura en el capítulo 6, verso 10, cuando Daniel supo del edicto que había sido firmado. Ustedes han de acordarse cómo aquellas personas no encontraban nada malo en Daniel, era íntegro, pero quisieron acusarle, ¿verdad?, de algo para quitarle su posición. Pero dice ahí la escritura que Daniel, aunque había edictos o leyes en contra de la oración, dice ahí que entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara, dice que daban hacia Jerusalén. Y esto es muy importante de resaltar, ¿verdad? Cuando habla que abría sus ventanas y hacía oración, dice ahí que también lo hacía viendo o abriendo sus ventanas hacia Jerusalén. ¿Dónde estaba Jerusalén? Bueno, de hecho, Jerusalén había sido destruida para aquel entonces. Ya no estaba ahí Jerusalén o el templo en Jerusalén, mas sin en cambio, Daniel sigue pensando en Jerusalén, sigue pensando en el templo, sigue pensando en Dios. Y si ven cómo a su edad, seguramente ya de 80 años, sigue manteniendo su identidad en Dios. Sigue pensando y orando 3 veces al día. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como solía hacerlo antes.
En otras palabras, toda una vida, Daniel mantuvo esta identidad. Se mantuvo orando 3 veces al día. Y esto realmente es algo digno de resaltar acerca de la identidad, ¿verdad?, que tenía Daniel. Una fe que no fue movida, una identidad en Dios que nunca cambió, aun cuando ya era viejo de edad. Y una de las razones que Daniel pudo mantener esta identidad, lo leemos ahí en el capítulo 1, verso 8. ¿Verdad? Daniel tenía una convicción como ninguna otra. Dice ahí la escritura en Daniel capítulo 1, el verso 8, de la siguiente manera: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Dice, pidió por lo tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Daniel se comprometió con Dios. ¿Cuándo? ¿Cuando ya era de edad avanzada? ¿Cuando ya habían pasado muchos años en Babilonia? No. Daniel se comprometió con Dios desde el momento que era niño, desde el momento que llegó a Babilonia. Dice ahí la escritura que él propuso en su corazón. Tenía una determinación, tenía una meta en su vida, tenía un propósito bien marcado acerca de quién era su Dios, acerca de su fidelidad a Dios. Tenemos un ejemplo de eso también en José. ¿Recuerdan José? José, siendo joven, también hace esa pregunta que siempre recordamos: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Dice José, preguntándose también, estando en un lugar fuera de su hogar. Y la aplicación para nosotros, nuestros jóvenes que están aquí también presentes: va a haber presiones, va a haber ataques, ¿verdad?, acerca de contaminarse, acerca de hacer prácticas pecaminosas. Va a haber ataques, va a haber tentaciones, va a haber presiones acerca del emborracharse. Va a haber presión acerca de tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Va a haber contaminación y va a haber ataques acerca de probar, ¿verdad?, cosas nuevas, ya sean sustancias prohibidas o otro tipo de cosas. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a mantener tu identidad en Cristo? ¿Vas a mantenerte como Daniel? ¿Vas a proponerte en tu corazón no contaminarte? Y cada uno de nosotros debemos de hacer precisamente esta propuesta en cada uno de nosotros que hemos venido al conocimiento del Evangelio, de no contaminarnos, de no dejar que el pecado reine en nuestras vidas, de no dejar que el pecado entre a nuestras vidas, a nuestros hogares, que nosotros como padres protejamos también a nuestros hijos, de que estas presiones, de que estas contaminaciones pues no lleguen, que no lleguen, que no entren, que no tengan cabida en nuestro hogar. Y de esta manera nosotros estamos también ayudando a nuestros jóvenes, a nuestros niños a mantener su identidad en Dios. ¿Cómo mantener nuestra identidad de nosotros también en este mundo? Bueno, eso es importante de considerar, de preguntar. En aquel entonces Daniel vivía en un mundo pues antiguo, pero ahora nosotros vivimos en tiempos modernos, pero sigue existiendo Babilonia, sigue existiendo esa presión, esa idolatría, sigue existiendo ese paganismo y estas cosas a nuestro alrededor que buscan cambiar a cada uno de nosotros. Y la lección en esta tarde es, bueno, ¿qué hemos aprendido de Daniel? ¿Vamos a mantener nosotros nuestra identidad en Cristo? Y hay 3 pasajes que quiero compartir con ustedes ahí en el Nuevo Testamento y hacer unas aplicaciones para nosotros. Vayan conmigo ahí a 1 de Pedro.
Primera de Pedro, el apóstol Pedro, no sé si había leído antes de escribir quizá la historia de Daniel, pero hay muchas similitudes y muchas cosas que Pedro escribe aquí que son de gran enseñanza para cada uno de nosotros. Y dice ahí la escritura en el capítulo 1 y verso 1 y 2. Dice de la siguiente manera el apóstol Pedro, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y Pedro, con toda la intención, hermanos, en este capítulo 1 y verso 1, habla a los cristianos como expatriados. Les llama expatriados. ¿Y qué quiere decir esto? Que no pertenecen a una nación. Eso es lo que quiere decir el término expatriado. Y les habla con una mentalidad, ¿verdad?, para que nosotros también pensemos de la misma manera. Nuestra identidad en Cristo es diferente. Nosotros no somos miembros o no pertenecemos a este mundo, a esta nación. Nosotros somos expatriados también, porque nosotros ahora pertenecemos y somos de Dios, somos de Cristo. Nuestra ciudadanía es diferente. Y es lo que está haciendo, recordando aquí Pedro con estas palabras, que somos expatriados. Y no únicamente somos expatriados como Daniel fue un expatriado o fue un exilado, pero también dice el apóstol Pedro que ahora somos elegidos. Hemos sido cada uno de nosotros escogidos según dice ahí, la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados. En otras palabras, hemos sido comprados con precio. Y por lo tanto, tenemos una nueva identidad en Cristo. Pertenecemos, tenemos un amo. Somos ahora parte de una familia cristiana. Y cuando nosotros entendemos esto, es fácil entender de que no pertenecemos al mundo. Es fácil alejarnos de las cosas que nos contaminan. Es fácil alejarnos de los amigos que no me convienen. ¿Por qué? Porque soy expatriado, porque soy elegido. Y si notan el lenguaje que usa el apóstol Pedro cuando habla de esto, cuando tenemos, hermanos, una identidad en Cristo, entonces reconocemos lo siguiente. Dice ahí el capítulo 3, aquí mismo de 1 de Pedro, el verso 1 al 4 de la siguiente manera: Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Dice ahí, verso 3 y verso 4, pasajes claves. Dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de plata o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible, ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. El mundo quiere que nos identifiquemos con ellos, con la moda, con la manera de vestir, quizá una manera radical, quizá con peinados diferentes. Mencionaba el hermano algunos comentarios también en la mañana acerca de usar aretes, de un peinado, de cambiarlo y cambiar de color también de pelo, cambiar de esto. Y son corrientes que constantemente vienen del mundo, que buscan influenciar a cada uno de nosotros. Pero dice aquí el apóstol Pedro que nosotros tenemos otra identidad. Y nosotros somos diferentes porque nuestro corazón, ¿verdad?, es nuestro atavío, ¿verdad? Nuestras obras
son las que son de grande estima delante de Dios. Y cuando nosotros tenemos esta buena conducta, cuando nosotros tenemos este espíritu afable, téngalo por seguro que nuestra identidad está brillando. Nuestra identidad está hablando por sí misma, que nosotros, y estamos gritando con eso, que nosotros pertenecemos a Cristo, que somos parte del Evangelio del Señor Jesús. Dice ahí también el apóstol Pedro en capítulo 4, verso 1 al 4, el siguiente capítulo. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Ahí está diciéndonos, exhortándonos el apóstol Pedro acerca de nuestra identidad, nuestro conocimiento, nuestros pensamientos. Dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir en el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dice el verso 3, baste ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Verso 4, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis como ellos, en el mismo desenfreno de desilusión. Dice ahí, y os ultrajan, os burlan, se burlan de nosotros. Jóvenes, hermanos, personas que nos visitan, no dejen que el pecado sea su identidad. No dejemos que el pecado sea lo que nosotros reflejemos. Vamos a reflejar a Cristo. Vamos a reflejar la voluntad de Dios. Vamos a reflejar la santidad. Esa es la verdadera identidad que nosotros recibimos en el Señor Jesús. Y cuando nosotros, hermanos, estamos pensando en esto constantemente, no se nos olvida. Andamos en la calle, sabemos quiénes somos. Andamos en el trabajo, sabemos quiénes somos. Cuando ustedes jóvenes van a la escuela cada día, no se les va a olvidar quiénes son. Pertenecen a Cristo, pertenecemos al Señor, el quien pagó un precio grande, su sangre preciosa por cada uno de nosotros. En Cristo nosotros tenemos una nueva identidad. Aquellas personas que nos visitan en esta tarde, en Cristo ustedes también pueden recibir, ¿verdad?, esta nueva identidad a través del bautismo. Yo quiero hacer extensa la invitación en esta tarde. Si hay una persona entre nosotros, algún jovencito, alguna jovencita, que todavía no ha empezado esta nueva identidad en Cristo, bueno, que no te detengas, que lo pienses, lo medites y aceptes, ¿verdad?, a Cristo como tu Salvador. Y de esta manera tú estás creando una nueva identidad en el Señor y diciendo a todo el mundo, a tus amigos, a todos los hermanos, de que ahora tú también perteneces a Cristo. Gracias, hermanos, hermanas, por su atención. Dios les bendiga. Y vamos a dejar el lugar en su mano del siguiente acto, el canto de invitación.